Dice la Escritura: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto dijo Pedro cuando fue a la casa de Cornelio a predicarles a Jesucristo, porque el Señor había mandado allí, y vio que sobre ellos fue derramado el Espíritu Santo, como también había sido derramado al principio sobre todos los que estaban en el aposento alto, que eran como 120, esperando la promesa del Padre. Y así el Señor les empezó a enseñar su corazón, así el Señor les empezó a enseñar su carácter, porque ellos pensaban que Dios se agradaba del pueblo de Israel. Ellos pensaban que la salvación era para los israelitas solamente, y ellos no entendían el verdadero corazón del Señor, que vino a salvar al hombre, no que vino a salvar a un grupo de personas, ni que tampoco vino a poner en alto a un grupo de personas por un linaje o por una descendencia sanguínea, sino que el Señor dice que no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. De modo que el Señor no tiene en cuenta linaje, el Señor no tiene en cuenta descendencia sanguínea, el Señor no tiene en cuenta edad, ni sexo, ni el Señor tiene en cuenta estatus social, ni el Señor tiene en cuenta nombre, ni el Señor tiene en cuenta nada de lo que el hombre tenga, sino que el Señor tiene en cuenta el corazón que se entrega a Él con toda su fuerza y con toda su voluntad, porque le teme y porque le ama y porque hace justicia. Así Cornelio hacía justicia y agradó a Dios, pero no conocía al Señor, e iba perdido aún haciendo buenas obras, pero porque no conocía a Cristo, porque solo en Él está la salvación, porque nadie es salvo por obras. Y se agradó de Él, y agradándose de Él, le envió la salvación, le envió la predicación del Evangelio para que entendiera lo que tenía que hacer, que era entregarse a Jesucristo. Así, el Señor no escoge a nadie aleatoriamente, como piensan muchos que Dios escoge a alguien aleatoriamente, y piensan y dicen que Dios usa a quien Él quiere. De cierto, Dios usa a quien Él quiere, pero esto lo dicen para justificar muchas impiedades que tienen muchos llamados escogidos, que para ellos son escogidos y que supuestamente tienen ciertos dones, y ellos justifican sus impiedades, justifican sus vidas mundanales, justifican sus iniquidades, diciendo que Dios escoge a quien Él quiere, pero no es así. Aunque Dios escoge a quien Él quiere, evidentemente, porque Él es el que los hizo a todos nos hizo, pero sin embargo, a los que Él quiere escoger, siempre están entregados a Él. Los que Él quiere escoger siempre se entregan a Él. Siempre se entregan completamente con todo su corazón, y estos reciben lo que Dios pone en sus corazones. Porque cuando Dios escogió a Abraham, no escogió a un hombre al azar, sino que Dios escogió a un hombre que pudo recibir la semilla de la fe que Dios había puesto en su corazón, y creyó a lo que Dios le decía, porque otros no la recibían. Así, Dios, cuando escogió a Enoc, que caminó con Él, no escogió a Enoc por linaje ni por ninguna descendencia. ¿Por qué? Porque no había israelita en ese momento, ni había nadie en ese momento que pudiera agradar a Dios, sino que escogió a un hombre que lo escuchó. Así también aconteció con Noé. O sea, que Dios no escoge a nadie por descendencia, no escoge a nadie al azar, sino a personas que verdaderamente le temen, a personas que verdaderamente aman la justicia, y aquellos que le temen reciben la semilla de la fe, la hacen desarrollar por su obediencia, por su temor reverente a Dios, y entonces Dios los usa, porque el Señor no pone sus dones limpios, santos y puros en personas que aman este mundo. No pone sus dones santos y limpios en personas que hacen acepciones de personas, en personas que aman el pecado, en personas que aman la injusticia, en personas que se enaltecen, en personas que no viven en su secreto del Señor y en su más profunda comunión y en su más profunda comunicación, sean quienes sean pastores, sean evangelistas, sean profetas, sean maestros, sean hijos de pastores. El Señor no pone sus dones santos en vasos inmundos, porque dice que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, preparado
enteramente preparado para toda buena obra, útil al Señor. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra en las manos del Señor. Que quiere decir que si alguno se limpia de la injusticia, si alguno se limpia de la iniquidad, si alguno se limpia de la altivez de espíritu, si alguno se limpia del amor por el mundo, si alguno se limpia de la negligencia, si alguno se limpia del desamor por Dios, porque el desamor por Dios no se muestra con falta de palabras, que no exprese el hombre que deje de decir amar a Dios, sino que el desamor por Dios se muestra apartándose de él con sus hechos para irse a sus deseos y placeres temporales, a cumplir todo lo que su cuerpo le pide. Allí se muestra el desamor por Dios y se muestra en la desobediencia a lo que Dios dice en su secreto, y se muestra no buscando al Señor para saber qué es lo que Dios quiere. Y así, si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia de todo lo que el diablo pone en el mundo, dice que será instrumento de honra, útil, enteramente preparado para toda buena obra. Pero si alguno de pronto es líder espiritual, si alguno de pronto tiene un nombre como persona conocida, si alguno de pronto es de algún linaje, si alguno de pronto es visto como hombre o como mujer de Dios, pero no vive en el secreto del Señor, vive amando este mundo, vive complaciéndose con los pecados ajenos, vive no solo complaciéndose con los pecados ajenos, sino también ejecutándolos él mismo, como dice, no solo se complacen con ellos, sino también que ellos mismos los ejecutan, y vive en las distracciones. Si alguno se enaltece, si alguno es jactancioso, si alguno no busca el corazón de Dios, no busca el conocimiento del corazón de Dios en su secreto, en su intimidad más profunda, continuamente y sin cesar, este no tendrá las revelaciones del Señor, este no tendrá los atributos del Señor, no podrá dar los frutos del cielo, porque lo primero que se debe de dar son los frutos del cielo, porque por los frutos es que se conoce al verdadero hombre y a la verdadera mujer de Dios. Y este no tendrá los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque no vive en el secreto del Señor. Primeramente, porque no ama al Señor, sino que ama otras cosas, porque cuando se ama otras cosas, no se puede vivir en el secreto del Señor. Así sea quien sea, así tenga el historial que tenga. Por eso dice que cuando iban profetas a profetizarle al pueblo, el Señor decía, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaban. Pero dice, pero si aquellos profetas hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras, de modo que había una condición: si ellos hubieran estado en el secreto del Señor, entonces hubieran tenido lo del Señor. Si ellos hubieran estado en el secreto del Señor, entonces Dios les hubiera revelado la verdadera palabra que les tenían que decir al pueblo, la que le tenían que hablar al pueblo. Ellos hubieran sabido cómo era Dios y cuál era la verdadera condición en el mundo espiritual del pueblo, y ellos hubieran sabido las verdaderas palabras de Dios, pero por no estar en el secreto del Señor, no recibieron del Señor nada. O sea, que el Señor no escoge a nadie al azar, sino alguien que verdaderamente le tema y alguien que verdaderamente vive en su secreto. Por eso se levanta el hermanito, la hermanita, se levanta aquel famoso, se levanta el otro que se viste de traje y corbata y dice tener dones de Dios, y dice tener sabiduría, y dice tener profecía, y dice tener don de sanidad, y dice tener don de lengua, y no tiene nada si ama este mundo, no tiene nada si es una persona que vive más en los entretenimientos carnales y en las distracciones y en la comunión con la gente que con Dios. No tiene nada si es una persona altiva de corazón, no tiene nada si no es una persona humilde que se desprende de sí mismo y que se niega a sí mismo y que renuncia a todo lo que posee y que renuncia a todo lo que tiene por el Señor. Porque así dice el Señor: si cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lo dijo a todos. Lo dijo directamente a los discípulos que estaban con él en aquel momento, y lo dijo a todos. O sea, que a ninguno escogería el Señor porque anduvieres con él, porque de pronto estuvieres sentado comiendo con él. Ninguno iba a ser verdadero discípulo del Señor por nombre. Ninguno iba a ser de verdadero discípulo del Señor sencillamente, ni siquiera porque Dios lo hubiera escogido, porque ya está claro el ejemplo de Judas.
Judas, pero las personas son ciegas y no lo ven, no lo entienden. Porque Judas, habiendo sido escogido por el Señor, luego se perdió, fue eterna condenación. ¿Pero por qué? Porque sus obras eran malas, porque no amó al Señor, porque sus obras eran inicuas. ¿Y acaso el Señor miró su nombre? ¿Acaso el Señor miró que anduvo con él? ¿Acaso el Señor miró que era de los 12? El Señor no hace excepción de persona, sino que dice que en toda nación, sin tener en cuenta de qué nación, de qué linaje, en toda nación se agrada del que le ama y del que le teme y hace justicia. Y su sabiduría, su conocimiento, su ciencia, Él la da a los que lo buscan. Su ciencia, su conocimiento, la profundidad de su corazón, todas sus revelaciones, el Dios que revela los misterios, lo da a los que lo buscan de veras. Porque así que dice, si clamares a la inteligencia, a la sabiduría y la inteligencia dieres tu voz, y como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. No dice, si fueres judío rabino, entonces tendrás el conocimiento de Dios. No dice, si fueres hijo de pastor. No dice, si fueres de tal linaje. No dices, si Dios te hubiera escogido al azar. No dice así. Si clamares a la inteligencia, si como a la plata la buscares, si a la inteligencia dieres tu voz, si la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Dios da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y la inteligencia, y Él provee de sana sabiduría, dice la Escritura. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. O sea que el Señor no provee de sana sabiduría a alguien de un linaje. El Señor no provee de sana sabiduría a alguien que tenga un historial de cristiano o que tenga un historial de profeta, de pastor. El Señor no proviene de sana sabiduría a nadie así. El Señor proviene, dice, de sana sabiduría a los rectos, y Él es escudo a los que caminan rectamente. Pero si alguno de pronto fue usado por Dios, si verdaderamente fue usado por Dios, porque muchos dicen haber sido usado por Dios, y fue el diablo quien los usó, porque Él es engañador, el príncipe de la potestad del aire, o sea que domina el aire. Domina el aire para que las personas crean lo que Él pone. Y Él es el padre de la mentira, porque es mentiroso desde el principio. Y cuando habla de suyo habla. Y el que habla mentira desde el principio, él sabe cómo engañar al hombre y sabe cómo decirle a las personas, y hacer que las personas le crean que este siervo, que este sí es líder, que este sí es pastor, que este sí es profeta. Y la mayoría de los que ha puesto Él como pastores y como profetas de Dios resultan ser siervos de Él, porque Dios no escoge a esas personas, sino que Dios escoge a lo vil y lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es, a lo débil para deshacer a lo fuerte, a lo que no es, o sea, a lo que no es visto, a lo que no es reconocido, a lo que no es tenido por digno de ser siervo de Dios, a lo que no es visto como hombre o mujer de Dios, porque de pronto no tenga un liderazgo reconocido entre la cristiandad, porque de pronto no tenga allí documentos de líder, porque de pronto no tenga allí una denominación a la cual él se sujete. El Señor no escoge a nadie que tenga estas cosas, sino a los que no tienen estas cosas. Y cuando el diablo ha levantado personas y que los hace ver como líderes, pastores y profetas, la gente se lo cree porque no han conocido al Señor. Pero si alguno ha sido usado por el Señor y alguno ha sido conocido como verdadero siervo del Señor, y si verdaderamente ha sido del Señor, y éste se ha apartado de su justicia con la cual caminó y en la cual anduvo cuando el Señor lo usaba verdaderamente, si es que fue así, si ha apartado de su justicia y se ha vuelto a la iniquidad y se ha mezclado con los inicuos y se ha mezclado con los injustos y ha amado al mundo y ha ido a buscar las cosas vanas y se ha ido tras del dinero y se ha ido tras doctrinas de hombre, aprendiendo de teorías humanas, de teología, de libros, apartándose de la revelación de Dios. Aunque fue usado por Dios, ya dejará de ser usado, porque Dios retirará lo que es de Él, porque Dios no usa vasos sucios e inmundos, sino que usa vasos limpios. Y dice que si el justo se apartara de su justicia e hiciera maldad, e hiciere conforme a todas las iniquidades que hicieron los inicuos, ¿será tenido por justo? ¿Vivirá éste? No.
de cierto no vivirá, sino que dice que conforme a la iniquidad que hizo, conforme a sus injusticias, por eso morirá, aunque haya hecho justicia anteriormente, aunque haya sido usado por Dios anteriormente, porque allí se manifiesta que Dios no hace excepción de personas. Pero mayormente el hombre, como es inclinado a la vanidad, él piensa que Dios hace excepción de personas y toma a alguien porque lo usó una vez, si es que fue así, y toma a alguien porque es de una descendencia determinada, y toma a alguien al azar. Piensan que Dios toma a alguien al azar y que bueno, como Dios es poderoso, Él pone en sus dones en quien Él quiera, dicen así, y le pone sus dones al hermano que vive más afanado que buscando al Señor, o a la hermana que vive más en el mundo que en la presencia del Señor, según ellos piensan, según ellos entienden, pero no es así. Pero entendiendo así, desconocen al Señor que no hace excepción de personas. Y por eso es que el Señor, cuando se refería al pueblo, le decía: habéis cansado a Jehová con vuestras palabras y decís. O sea, eso lo dice el hombre en el espíritu, en su interior, pero no se da cuenta, no se percata de ello en el cuerpo, porque lo que acontece en el mundo espiritual, el hombre no lo puede percibir en lo físico, sino que en el interior, lo que se siente, lo que se vive, lo que se entiende, lo que se piensa, lo que se tiene como que es lo verdadero, lo que se tiene como lo que es de Dios, eso se expresa en el mundo espiritual, aunque con su boca el hombre no lo expresa en lo físico. Por eso el Señor le decía: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? Y el Señor le decía: en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace Dios. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Por qué? Porque a cualquiera que hacía iniquidad lo tenían como líder, a cualquiera que vivía impíamente lo tenían como hombre o como mujer de Dios, y le decían que había que respetarlo, como los ignorantes de hoy, que cuando se denuncia la iniquidad de los líderes impíos y perversos que han hecho perder a multitud, y dicen que hay que respetarlo. ¿Respetar a quién? Si lo que se debe de respetar es la verdad de Dios, lo que se debe de respetar es la justicia del cielo, lo que se debe de respetar es el corazón del Señor y darlo a conocer. Esto es lo que se debe de respetar, porque Dios no miró al impío, al sacerdote Elí, no miró su nombre, no miró su descendencia, no miró allí su sacerdocio, ni miró a sus hijos, sino que conforme a su injusticia, conforme a las iniquidades de ellos, conforme a sus impiedades, los juzgó justamente y los cortó y los arrojó del santuario. Así los cortó, porque el Señor no mira nada de esto. El Señor no hace excepción de personas. Y piensan entonces que cualquiera que hace iniquidad tiene los dones de Dios. Piensan entonces que cualquiera que hace injusticia es un líder respetable. Piensan que cualquiera que hace excepción de personas y que vive afanado en el mundo tiene don de liberación, don de profecía, don de vista espiritual. Y Satanás es el que le da todo eso, porque los dones limpios y santos y puros de Dios no habitan en esos vasos inmundos. Él no los pone en esos vasos inmundos. Por eso que el Señor dice que ellos decían, que el pueblo decía, que cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. ¿De qué manera Dios se puede complacer en alguien así? ¿Por su nombre? ¿De qué manera Dios se puede complacer en alguien así? ¿Por su historial? ¿De qué manera se puede complacer en alguien así el Señor? ¿Por su descendencia sanguínea? Porque si no, esta es la pregunta que hace el Señor: ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Cuál sería su justicia entonces? El Dios que es justo, que Él mismo es la justicia, que su corazón es la justicia misma, la que los hombres no pueden entender y que sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa todo conocimiento, sobrepasa toda justicia que se puede entender como la más perfecta, sobrepasa toda perfección. El Dios justo escogerá gente al azar. El Dios justo no ejecutará su sentencia sobre la iniquidad. El Dios justo menospreciará a los que le temen, a los rectos, a los que buscan su rostro, a los que están tratando de hacer su voluntad con temor y temblor. Los menospreciará y escogerá a los que hacen lo que bien les place a ellos. Escogerá a los que actúan impíamente, a los que aman al mundo, a los que aman todo lo que Dios aborrece. Los escogerá el Señor. ¿Cuál sería su justicia entonces? Entonces, de nada valdría esforzarse para ser salvo, de nada valdría esforzarse para agradar a Dios, sino que sencillamente
necesariamente habría que estar expuesto a que Dios escoja al azar y entonces Dios escoge para salvación o Dios escoge para perdición, pero no es así, porque eso no es justicia, eso es injusticia, y en Dios no habita injusticia ni sombra de ella, y estás bien lejos del Señor, porque la injusticia proviene de Satanás, la injusticia proviene de los demonios, y como la injusticia proviene de los demonios, todos los que se hacen pasar por hombres y mujeres de Dios y que se hacen pasar porque tienen dones de Dios, todos ellos lo que tienen es de Satanás, porque la injusticia proviene de él, y como de él proviene la injusticia, él es el que hace que todas estas cosas se manifiesten de esa forma en la tierra. Él es el que hace creer a las personas que esto es así. Él es el que los engaña. Él es el que hace que el hombre piense de esa forma distorsionada, de esa forma torcida acerca de Dios, porque de él proviene la injusticia, porque el Señor no mira descendencia, porque el Señor, así, él puede sacar de cualquier piedra, él puede sacar de debajo de cualquier piedra a un hijo de Abraham, porque hijo de Abraham no es que nazca de una de las tribus de Israel, porque dice que no por ser israelitas son todos hijos, ni por ser descendientes que no por ser israelitas son verdaderamente hijos, ni por ser descendientes de Abraham, sino que en Isaac te será llamada descendencia, de modo que es por la promesa, de modo que no es porque nazca de un linaje o de otro, sino por la promesa, y la promesa es que de la descendencia de Isaac nacería el que gobernaría al mundo, y de esta descendencia, de la descendencia de Isaac, nació el primero, dice que fue Esaú, el segundo, Jacob, pero sin embargo le correspondía a Esaú por la primogenitura, la descendencia de quien nacería el Cristo, pero no fue Esaú el que dio lugar a esto, sino que fue Jacob. ¿Y por qué? Porque Dios se agradó de Jacob. ¿Y por qué Dios se agradó de Jacob? ¿Acaso porque lo escogió al azar? ¿Acaso porque le gustó más su rostro? ¿Acaso por qué? Porque tenía otro nombre. No, en ninguna forma, sino porque le agradó, porque lo amó, porque le temió, y porque aborreció el pecado, y porque aborreció la injusticia, y porque aborreció la iniquidad. Pero sin embargo Esaú, mereciendo la descendencia del Cristo, entonces fue menospreciado, fue desechado, siendo el primogénito, porque Dios no se agrada en los inicuos, porque Dios no escoge a nadie sencillamente por descendencia, ni tampoco escoge a nadie al azar, porque Dios escoge al que le teme y al que hace justicia. Por eso es que el Señor no mira descendencia, el Señor no mira linaje, y el que es israelita verdaderamente no es nacido de carne y de sangre, sino que no es judío el que lo es en lo exterior, ni es el que se circuncida, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión no es la de la carne, sino que la circuncisión es en espíritu, no en letra, la del corazón. Pero los hombres vanos miran las cosas de la carne, los hombres vanos miran el azar, los hombres vanos miran todo lo que no proviene de la justicia de Dios, y piensan que Dios los escoge, y ponen como hombres de respeto y hombres de renombre aquellos que ellos consideran que Dios escogió, y aquellos que ellos consideran que tienen dones de Dios, no mirando su fruto, sino mirando lo que supuestamente tienen, que proviene de las tinieblas, porque las tinieblas son las que manifiestan estas injusticias en la tierra para hacer creer a los hombres que esto proviene de Dios. Pero nada de esto proviene de Dios, porque eso es un engaño del enemigo para hacer confundir las mentes, y para hacerles creer a las personas que ya Dios tiene escogido a los suyos, no siendo así. Porque ya Dios tiene escogido a los que verdaderamente van a llevar su verdad, a los que tienen su revelación y a los que tienen sus dones, no siendo así, porque en el tiempo de Noé, habiendo gigantes y habiendo hombres prominentes, habiendo hombres de gran renombre, Dios no escogió a ninguno de ellos, sino que a todos los desechó, y escogió a un justo que no era visto como de Dios, a un justo que no era conocido, que fue Noé. Y así Dios en todos los tiempos hace lo mismo. En todos los tiempos Dios escoge a aquellos que son menospreciados, aquellos que no son, porque
En Dios no hay acepción de personas. En Dios no hay diferencia entre varón ni mujer, ni judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni de un linaje sanguíneo ni de otro linaje sanguíneo. En Dios no hay diferencias de nación ni de ninguna de estas cosas. También como muchas personas que dicen, de esta nación han salido muchos profetas. En esta nación si Dios levanta a hombres y mujeres, en esta nación y exalta a la nación. Y cuando va a ver el trasfondo del asunto, de esa nación han salido muchos siervos de Satanás, pero no se dan cuenta porque él aparenta, les hace creer que estos provienen de Dios y que estos verdaderamente tienen los atributos de Dios. ¿Pero para qué? Para hacerles creer a las personas que Dios escogió a esa nación, y Dios no escogió a ninguna nación. Dios escogió personas que le temen, porque de la descendencia de Abraham nació allí Jacob y nació el Cristo, pero de la descendencia de Abraham, y Abraham fue escogido antes de Israel, porque Israel nace de Abraham, de modo que Abraham no es de un linaje, de una descendencia, sino que su padre no era nada, no era nadie, y Dios lo mandó a salir de la casa de su padre y de su descendencia. Y escogiendo a Abraham, escogió también a todos los que hacen como él, y a ellos los puso en un mismo linaje, no por sangre ni por carne, sino que por fe, por amor y por sus obras y por sus frutos. A estos son los escogidos, estos son los que Dios escoge, estos son los que Dios deposita, en los que el Señor deposita sus frutos y en los que el Señor deposita sus dones y deposita todos sus atributos. No porque alguien tenga una cara hermosa o porque alguien de pronto sea escogido al azar. El Señor no escoge a nadie al azar, sino que personas que verdaderamente le teman y lo amen. Y a los que lo conocen, los colma de bienes. A los que verdaderamente entran en su revelación, en la profundidad de su corazón, los colma de bienes espirituales, los colma de atributos espirituales, los colma de beneficios y de bendiciones espirituales para dar a conocer su nombre. Porque si alguno no vive en unidad con el Señor, no puede conocer su corazón. Y si no conoce su corazón, ¿cómo dará a conocer su nombre? ¿Cómo puede dar a conocer el corazón del Señor si no lo conoce, si no lo entiende? Si es que Dios lo escogió al azar, porque dice que Dios depositó en él tal cosa y tal más cosa. ¿Cómo dará a conocer el nombre del Señor? Y por eso han habido mucha falsa profecía hasta el tope, hasta el colmo. Por eso han habido muchas falsas revelaciones, falsas visiones, falsos sueños, falsas enseñanzas, porque viven llenos de iniquidad, porque viven lejos de la presencia del Señor, porque viven más amando al mundo que al cielo, porque viven más amando los deseos del cuerpo que los deseos del espíritu. Y por cuanto esto es así, Satanás los llena de todo aquello que tienen, y Satanás hace pensar que son los hombres y mujeres de Dios, y que son los escogidos, y que son los que tienen dones, y que son los que tienen atributos, no siendo así. Pero lo de Dios se mantiene oculto, porque lo de Dios tiene su temor, primeramente, tiene su amor, y tiene todo lo del Señor, porque vive en comunión con Él, y porque se hace uno con Él, y estos dan a conocer el verdadero corazón del Señor, pero no son aceptados por los demás. Y por eso es que en el Señor no hay acepción de personas, y por eso fue que Pedro se quedó asombrado, y por eso fue que Pedro abrió los ojos y entendió, y dijo: ahora comprendo, ahora entiendo, en verdad comprendo, porque no lo entendía hasta ese momento. No lo comprendía hasta ese momento, porque había aprendido del hombre muchas cosas, y porque todavía estaban en él muchas cosas del hombre vano, porque esto es vanidad. Pensar de esa manera es pensar que Dios escoge por estereotipo, por nombre o por alguna cosa. Esto es algo vano, y no entender la profundidad de la justicia del corazón del Señor. Y por eso dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. De estos se agrada a Dios, aunque no tengas conocimiento de la palabra, pero desde el mismo momento en que verdaderamente se entrega al Señor para buscarlo, va a tener conocimiento, porque Dios se la va a enseñar. Y porque si verdaderamente ama a Dios y teme a Dios y quiere conocerlo, va a entrar en el conocimiento de las Escrituras, y va a buscar conocer su corazón a través de las Escrituras y a través de la revelación del Espíritu Santo. Aunque éste no tenga nombre, aunque éste vive en el confín de
del mundo, aunque éste vive en una isla solo, aunque éste sea lo que sea, aunque éste no sea nadie, aunque éste tenga cualquier dificultad física, aunque éste no tenga lo que tienen nosotros, éste será escogido por Dios, porque en Dios no hay acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de todo el que le teme y hace justicia. Gloria a Dios.